Bueno, Mauricio Rojas no había visto este libro y conste que lo mandé a Chile, pero debe ser que el gobierno progre que tienen lo impidió. Y es un personaje al que yo cito por su libro Lenin y el totalitarismo, que antes del libro de Stephen Courtois, que salió este año, es, en síntesis, el mejor que yo, desde luego el mejor en lengua española que había sobre la naturaleza del comunismo. La naturaleza del comunismo, no las anécdotas de los comunistas, porque los comunistas tienen muchas historias y anécdotas, pero lo más difícil, y solo si has estado dentro lo entiendes, es la naturaleza del comunismo. Bueno, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Federico. Bueno, está en Madrid para participar en esta magna convención del Partido Popular. Del Partido Popular, y tiene dos libros recientes, uno el de Diálogo de Conversos, cuyo prólogo es un artículo de Vargas Llosa que salió en El País, o al revés, no sé qué fue primero, si el prólogo o el artículo prólogo, en defensa de Mauricio Rojas, contando lo que es la materia del último libro, que es el periplo y la prueba de la eficacia que sigue teniendo la propaganda comunista, es decir, el asesinato cívico de los que se oponen al comunismo, especialmente si vienen del partido y conocen lo que es el comunismo, porque fuiste ministro, nada, un ratito. 3 días, ¿no? 94 horas. 94. ¿Cómo se llama el libro? 94 horas, sí. Bueno, y eso fue por una campaña en la que tú decías algo que en España no puede estar más de actualidad, con la invención de la memoria histórica y democrática, que es montajes que en realidad pervierten la historia real de un país, ¿no? Bueno, el delito mortal que yo he cometido, mi pecado original que siempre estaba presente, es haber denunciado un relato de la historia de Chile que es fundamentalmente falso. Donde nada pasa hasta el 11 de septiembre del 73 y aparecen unos militares enloquecidos y lanzan aviones, bombas y comienza un periodo siniestro en la historia de Chile. La verdad es que la democracia chilena murió antes del 11 de septiembre. El 11 de septiembre es su entierro. Es un sepelio formidable, terrible, espantoso, lo que se quiera, pero hay una muerte anterior y en esa muerte, la izquierda chilena tiene una responsabilidad fundamental. Ellos destruyeron conscientemente aquella amistad cívica, sin la cual la democracia no puede existir. Proclamaron desde los años 60, especialmente el principal partido de la izquierda, el Partido Socialista, el partido del presidente Allende, que no había otra vía al socialismo que la vía armada, que era legítima, la guerra civil, lo que fuera, sí. Que la democracia era algo instrumental, que se usaba o no se usaba dependiendo de las circunstancias. Y en los partidos ya más de la extrema izquierda, como el MIR, donde yo participaba, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, se pasó a la vía armada el año 69, cuando gobernaba un demócrata cristiano llamado Eduardo Frei Montalva, y en Chile había una plena democracia, muy admirada por lo demás. Y bastante próspera. Bueno. Se puede discutir la prosperidad, pero en todo caso para América Latina era una democracia notable. Y donde no había tradición de golpes de Estado. Ni de guerras, ni de guerrillas. La institucionalidad chilena es muy especial en América Latina, muy consistente. Ha tenido interrupciones, por supuesto, pero menos que en Francia, menos que en España. O sea, ha sido un ejemplo internacional. Eso fue un factor importante porque no preparó una izquierda capaz de, militarmente, llevar a cabo sus intenciones. Era una izquierda que proclamaba y declamaba que Chile iba a ser un próximo Vietnam, o sea, una izquierda muy delirante, que en la práctica no tenía nada. Lo que había eran algunos cubanos, algunas armas, alguna gente de pequeños grupos. El presidente Allende tenía un grupo privado de seguridad, pero no había nada que fuese una fuerza militar, lo que se demostró el 11 de septiembre. El 11 de septiembre en Chile mueren 34 personas, 34. O sea, es un golpe de Estado que tiene una gran violencia escénica, especialmente por los bombardeos del Palacio de la Moneda, la muerte del presidente, el suicidio del presidente, pero que en cuanto a enfrentamiento militar es inexistente. Eso es importante porque después del gobierno que fue importante porque las amenazas tenían tal nivel de fuerza que el otro bando
estaba preparado para una guerra, efectivamente. Y tenía una mentalidad de enfrentamiento militar que después va a ser una de las causas importantes de los desmanes que se producen durante la dictadura. Porque hubieron cosas que son absolutamente imperdonables e innecesarias. Innecesarias. O sea, es ese ambiente donde al final el país está tan dividido que una parte declara a la otra parte insana, que hay que extirpar, y los dos lo hicieron. Y cuando tú llegas al poder, llegas con la mentalidad del médico que va a sacar el tumor, y para eso tú metes el cuchillo y lo sacas, y claro, y cuando haces eso, tú cometes una serie de faltas. Yo recordaba solo, y os dejo preguntar, un momento, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Antes comentaba Pepe García Domínguez, yo también, que estábamos entonces en el partido. En España había dos partidos, el legal, que era el Movimiento Nacional de Franco, y el Partido Comunista, que era el ilegal, pero eran los que existían. Cuando Fidel Castro hace la gira por Chile, que además el guardaespaldas que le pone Allende es Pinochet, que es ahí, lo han contado, cuando decide intervenir, que está como 3 semanas, está muchísimos días en Chile, y por donde pasaba iban ocupando fábricas, quemando fincas y tal. Era tan evidente que iba a venir el golpe, porque además se parecía mucho, aunque en España la izquierda estaba más preparada, pero en fin, porque tenía al menos la mitad del ejército, se parecía mucho al 36, se parecía mucho a lo de España. Es decir, tú no puedes estar quemando fincas, ocupando fábricas, sin que haya una reacción, que será política, civil y posiblemente, casi con seguridad, al menos en parte militar. Eso se veía venir. Y me parecía una cosa pero tan de Fidel Castro también, que por presumir ante el mundo que Chile ya era como una colonia cubana, digo, bueno, pero es que va a venir el golpe seguro. Lo que no pensaba es que lo iba a dar el que llevaba de escolta Fidel Castro, ¿no? Bueno, tú sabes que Salvador Allende no sabía qué hacer con Fidel Castro, porque se le quedó más de 3 semanas y recorría el país. Era como que fuera el verdadero presidente de la República. Así que terminó siendo un gran problema. Ahora, decir que en ese momento Pinochet se hubiese decidido, yo creo que ese es el relato que a Pinochet le gustaría o tenía la intención de crear, que él mucho antes ya tenía. No es cierto, no hay nada históricamente que lo avale. Pinochet es prácticamente el último general que se decide. O sea, como en España, como en España Franco. Mira, se sube al barco cuando el barco ya va andando, especialmente impulsado por la Marina chilena, que sin duda que es la verdadera impulsora de todo ese proceso que lleva al golpe militar y que comienza a preparar mucho antes las ideas económicas y políticas que van a ser el aporte más importante de la dictadura, especialmente los cambios económicos, que se comienzan a elaborar por lo menos un año antes y que terminan siendo un libro, hoy día es un libro que se llama El Ladrillo, donde está, digamos, todo el planteamiento económico de los Chicago Boys, o los así llamados Chicago Boys, etcétera. Con aquel Hernán Büchi. Hernán Büchi llega después, en los años 80. Después. Él no es Chicago Boys, ni siquiera estudia en Chicago, él es doctor de otra universidad. Pero era un tipo brillante que iba en bicicleta al ministerio. Bueno, yo lo conozco muy bien, nos encontramos de vez en cuando, es un tipo muy especial. Me acuerdo que Vargas Llosa una vez contaba que lo invitó en Perú a su casa y le había preparado una comida peruana de esas fantásticas. Y Hernán pregunta si no tienen yogurt. Y claro, para Mario fue, imagínate, para todos de gallina y para Patricia y para todos que habían preparado todo esto fue un shock impresionante. Bueno, estamos viviendo en es que no puedo, es que Mauricio, es que además que no hayas recibido este libro, que en parte al menos, si aparece, se debe también hacer la crítica acá claro, te va a encantar, pero hay una cuestión, solo brevemente, y empezamos a hablar ya en general. Lo que está pasando en Venezuela no tiene precedentes en la historia de América, pero ni siquiera en la historia de los países comunistas. O sea, los Good People, que es el mayor éxodo de gente huyendo a nado, que muchos se ahogaban, de Vietnam, cuando los americanos, forzados por toda la progresia internacional y tal, dejan tirado a Vietnam del Sur, lo conquistan, la gente se echa al mar, es entre 1 y 2 millones. Hay 4 millones ahora de venezolanos, un país que no llegaba a 40 millones, y que están huyendo. Hay más de 1 millón en campos de concentración, de acogida de concentración, como pueden, en Cúcuta, en Colombia. Pero es que hay otros tantos en Brasil. Cientos de miles dispersos tratando de llegar a Ecuador, a Perú,
a España, por supuesto, etcétera. Bueno, nunca jamás ha habido una emergencia, eso que se dice una catástrofe sanitaria, una catástrofe tan civil y tan incivil como la de Venezuela. Y sin embargo, ahí están Daniel Ortega, ahí está, por supuesto, el monigote este de los Castro de Cuba, y ahí está la Unión Europea sin actuar, y además con el gobierno socialista de España a la cabeza, disimulando los crímenes de la dictadura venezolana, entre los cuales ya el mayor es la hambruna, típicamente leninista, después de acabar con el dinero y de echar a la gente, de poner la cartilla, es decir, de matarlos de hambre, y es una cosa que no sabe qué hacer ni Brasil, ni Colombia, ni nadie. Fíjate que en Chile tenemos seguramente hoy más de 200.000 venezolanos, que son una bendición para Chile. Sí. Mientras tú subes a un taxi, un Uber o lo que sea, Sí. y hay un venezolano. Y te empieza a contar, él es ingeniero, él es aquí, él es allá. Y sin duda que en unos años más ya va a lograr entrar plenamente en el mercado de trabajo chileno y va a ser un aporte extraordinario. Yo he mirado la educación de los venezolanos y es altísima. Así que va a ser un aporte, un lamentable aporte, porque bueno, así es la historia. Sí. Ahora, lo que pasa en Venezuela, yo pensé que hundir a Argentina era una misión imposible que lograron realizar muchos. Solo el socialismo podía. Mira, más allá que eso incluso, hay toda una mentalidad rentista en Argentina que terminó venciendo lo que ellos llaman la viveza criolla, que es como que en vez de producir yo te puedo sacar a ti, le puedo sacar a la pampa porque la pampa te regalaba riqueza. En fin, yo pensé que eso era lo máximo de destrucción que se podía hacer, pero Venezuela prueba de que incluso con petróleo, incluso con la riqueza más, y tal vez por tener la riqueza más abundante de América Latina, se pudo instaurar y prolongar un régimen de una destructividad increíble. Porque mal que mal, Perón duró 9 años. Entonces, estos regímenes, cuando se les acaba el dinero, tienden a morir rápidamente. Es lo que le pasó a Perón, duró un tiempo, pero finalmente la coyuntura lo liquidó. Pero el petróleo tuvo una bonanza increíble durante 10, 12 años que le permitió a este régimen demencial prolongarse. Y después con la ayuda cubana, que es muy importante, especialmente en lo militar y en lo que se refiere al control al terror, policial, los servicios de inteligencia. definitivamente. Claro. Mira, si algo en Cuba es excelente, es su capacidad de aplicar los sistemas de Europa del Este, los alemanes. Es una policía kantiana, como acostumbra decir un amigo mío que es Roberto Ampuero, que escribió conmigo Diálogo de Conversos, y eso increíblemente ha sido aplicado en un país tropical donde parecía que lo kantiano no tenía nada que ver con su espíritu, pero parece que en esto, tú no sabes lo impresionante. Llego a Argentina hace unos años y hay unas fotografías, un sistema fantástico para entrar al país que te conecta con toda la policía, y decía importado desde Cuba. La única exportación cubana debe ser esta. La seguridad, claro. Todas estas tragedias de las que estamos hablando, la chilena, boliviana y después las habidas, y la venezolana, la más reciente probablemente, todas tienen una clave común, que es Cuba. Sí. Cuba viene exportando, eso es la exportación de Cuba, es la exportación de la subversión, del odio, de la guerra psicológica y de la guerra mediática, sobre todo la agitación mediática para crear estas situaciones. En Chile hubo una dictadura militar durante 16 años. El general Pinochet se fue voluntariamente, convocó un referéndum y se fue voluntariamente. Y fue tratado como un perro no solo por los chilenos opositores, sino después por toda Europa también y por las democracias, como un canalla y como un criminal. Castro nunca se fue, su dictadura no duró 16 años, sino lleva 60, hubo 3.000 muertos, 3.000 y pico muertos en la dictadura chilena en esos 16 años. Ha habido no se sabe cuántas decenas o cientos de miles de muertos en la Cuba castrista y causados por la Cuba castrista en toda América. Sin embargo, cuando muere Castro, los europeos mandan allí delegaciones, hay homenajes a Castro. Castro sigue teniendo prestigio, y ese prestigio de Castro durante 60 años que han alimentado las democracias ha sido responsable de gran parte de estas barbaridades.
¿Por qué ese prestigio de Castro y ese desprestigio de Pinochet? Esa desigualdad brutal en la valoración frente a toda la realidad. Bueno, porque a los europeos occidentales, como Mario Vargas Llosa ha dicho muchas veces, les gusta encontrar un buen salvaje que realice todos los sueños románticos, ojalá a punta de metralletas, etcétera. Carlos Que Rangel ellos fue el primero que lo claro que explicó. sí, Que ha vivido en Suecia mucho tiempo. Claro, claro. Todo eso es ensoñamiento, que por nada del mundo querrían tener, yo creo, en Europa, ¿eh? Porque esto es algo que se realiza a distancia y tú puedes verlo. Es como el cine, tú proyectas allí, ahí pueden pasar cosas tremendas que tú jamás querrías en tu casa porque mal que mal, algunos disparatados lo querrían. Yo no sé, gente de Podemos que hasta querría traer ellos, claro, a un Chávez o a un Maduro, no sé, pero o sea, siempre hay gente disparatada, pero creo que esto es una especie de posibilidad de realizar un sueño de este carácter medio erótico revolucionario en países donde se supone que cualquier cosa es posible. Donde haya calor, palmeras, bueno, todo eso. mucha piel a la vista. Y eso le ha causado un daño increíble al así llamado tercer mundo, como se lo llamó en alguna época, porque puso la solidaridad, incluso los recursos y el apoyo europeo para regímenes absolutamente detestables, sí, sin duda, sin duda. Ahora lo que tú dices de Pinochet. Pinochet hizo lo suficiente como para ser condenado absolutamente. Ahora, si tú entras en una escala de comparación del mal, y si me pusieras un Stalin, un Hitler, un Castro, etcétera, lógicamente que parece que esta maldad se reduce. Yo creo que ese no es no es una buena manera de medir. Yo condeno cualquier tortura, cualquier brutalidad. Ahora, lógicamente que hay que poner en la balanza, tú haces muy bien en preguntar eso, ¿por qué algunas, incluso cuantitativamente menores brutalidades, son condenadas de una manera que no tiene ninguna comparación con incluso el hecho de ser favorable a otras? Pero esto pasó también en Europa. Cuando la Unión Soviética hace un aporte sin duda fundamental a la Segunda Guerra Mundial, pero ni siquiera se podían publicar libros críticos. Claro. A mí siempre me ha llamado la atención que la Sociedad Abierta y sus enemigos de Popper no tengan ninguna mención abierta política de este tipo, porque simplemente el libro no se lo publicaban. Incluso la famosa Rebelión en la Granja de Orwell fue muy difícil publicarla porque era una crítica, por supuesto, paráfrasis, lo que se quiera, pero era una crítica muy directa al leninismo, a la Revolución Rusa. Ha habido un doble estándar. Ese doble estándar se basa, yo creo, también en que algunos quieren reconocerle a la ideología comunista que es una ideología que quiere el bien, pero por medios equivocados. Como que son los buenos. Pero que lo que quiere es los buenos que hacen maldades terribles, pero bueno, como son buenos, finalmente se los condena. Mientras que los otros son malos y malos. Quieren el mal, los nazis, por ejemplo, y hacen el mal. Entonces, bueno, ahí ya no hay perdón posible. Libros como Lenin y el totalitarismo, las obras que tú escribes, tienen por función mostrar de que eso es una falsedad absoluta, que en la idea esencial del comunismo existe el motor del mal, que el mal no es una degeneración, una desviación, un señor Stalin o un señor Lenin que se volvieron locos o algo así, sino que son los que tratan de realizar una idea que es profundamente genocida. ¿Y qué es la idea de crear un ser humano distinto, el hombre nuevo, ese ser humano que va a salir, o como Nietzsche decía, el superhombre, de la crisálida de este ser humano que somos nosotros? La idea de cambiar la naturaleza humana. Y siempre con un parto de sangre. Bueno, esto es que lo implica... mismo en Bakunin, en Marx, siempre la sangre por como supuesto, partera de la historia, el apocalipsis ¿no? medieval está allí presente. Pero para realizar la idea del hombre nuevo, tienes que destruir al ser humano como existe hoy. Ponerlo en la horma, tienes que mandarlo a reeducar, tienes que mandarlo a un campo de concentración, y esto Popper lo dice muy bien, hay que depurar, hay que golpear. Ese es el proyecto que han tratado de llevar a cabo todos los comunistas, tal como el proyecto de la raza nueva lo trató de llevar a cabo el nazismo, con las mismas consecuencias, porque es la misma idea en el fondo, que violenta la naturaleza humana, trata de crear a través de un ideal imposible un sistema que finalmente va a tratar y maltratar al ser humano como existe. Vamos a hacer una pausita. ¿Por dónde van a ir los oyentes? Porque tenemos muchas preguntas y además hoy tenemos por fin una bonita crisis en el Partido Comunista Podemos. Se ha roto
por la mitad y por la mitad de los matrimonios, las parejas y esas cosas. Esto anima mucho a la audiencia. Un poquito de elemento rosa en los rojos siempre. ¡Oh! Es fantástico. Hablan de esa crisis en Podemos, aprovechan también para hablar sobre la visión de Podemos sobre Venezuela y también sobre la polémica que está rodeando a la convención del Partido Popular en la que va a estar usted esta misma tarde, después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez. Bueno, vamos, Vanessa, vamos a escuchar a los oyentes. Sí, decía que hablan sobre esa convención nacional del Partido Popular, pero también les interesa mucho su opinión sobre lo ocurrido en Podemos, la fuga de Rejón y el cuestionable feminismo de Iglesias. Ayer asistimos a una lección práctica del feminismo de Irene Montero. No tengo conocimiento de derecho laboral, pero sí sé que cuando una persona está de baja no puede ir a trabajar. Bueno, para crítico con Venezuela es Rejón, que puño en alto dijo: te queremos Venezuela, te queremos Maduro, Chávez. El PP de Casado, por desgracia, es también el PP de Maroto, de Isabel Bonich, de Feijóo y de tantos otros que no quieren mover un ápice de las leyes ideológicas de Zapatero. Y no hablamos del tema lingüístico, que en Galicia es sangrante y en la Comunidad Valenciana ha sido posible gracias al Partido Popular. O sea, que llegas a un buen sitio, un buen avispero, porque hay gente que nació para meterse en problemas. Parece, ¿eh? Eso es así. Bueno, dos cuestiones. Primero, esto de Podemos es que es fascinante, porque es la primera vez que se produce una crisis abierta en la que se mezcla además lo personal, lo matrimonial, de pareja, tal, el dinero, la alternativa de cómo el comunismo coge una nueva cara. En este caso es la abuelita Lobo, Manuela Carmena, que era candidata del Partido Comunista en el año 1977. Es decir, que más o menos de la quinta de Stalin. O sea, es de toda la vida. Y claro, se conoce la doctrina. Entonces se ha hecho la buena y ha dejado que el otro cayera en la trampa y le ha levantado medio partido en 10 minutos. Una cosa asombrosa. Pero en España se está viviendo, después del golpe de Estado en Cataluña, una situación de una enorme efervescencia y de cambios. Se ha producido algo que nadie pensaba posible hace apenas unos meses, que la izquierda perdiera el poder en Andalucía. Lo ha tenido siempre, desde que hay democracia, en la Junta 37, pero en los ayuntamientos 40 años, o sea, toda la vida. Cuando se produce esta desafección, digamos, esta desconfianza en un régimen representativo de la gente hacia las élites, que es algo que en la carta que Pablo Casado ha mandado precisamente para presentar estas jornadas, él reconoce como una crisis fundamental del sistema y que ningún partido está ni en condiciones de formar una mayoría, ni tampoco de decir yo lo dije, porque de alguna manera todos son responsables. ¿Cuál es el camino que ves, Mauricio, para, digamos, ir revirtiendo, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero en fin, para ir revirtiendo esta situación, volver a confiar, digamos, en el sistema democrático representativo con garantías liberales, porque si no entramos, como ha entrado Inglaterra, en una democracia plebiscitaria donde el lío está asegurado, ¿no? Bueno, la receta es simple, es hacer lo que se dice. Cuando Mariano Rajoy subió los impuestos después de haber hecho una campaña para bajar los impuestos, fue un golpe no solamente a su electorado, que fue muy importante, indudable, desmovilizó a mucha gente, sino que a la de hecho le hizo perder las elecciones en Andalucía, por ejemplo. La credibilidad. Bueno, que no gobernara, aunque las ganara. Sí. Yo creo que en ese sentido Pablo Casado representa algo nuevo. El hecho de que haya una convención sobre las ideas y los valores es algo nuevo y muy importante, porque el PP se había convertido en un partido que administraba el poder, pero que no le daba sentido al uso del poder en el sentido de un gran relato, una gran idea, etcétera, lo cual es fundamental. Lo cual crea un vacío no solamente de confianza respecto de las élites, sino que un vacío de perspectiva. ¿Dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos esto? En ese sentido, la aparición de Vox tiene se puede discutir las propuestas del partido, pero tiene un sentido de presionar al resto de la derecha o centro-derecha española a volver a plantear un proyecto español que tenga consistencia. No solamente porque administramos, porque hacemos esto, sino que un proyecto, una idea de país, que es lo que finalmente es importante en política. La política trata de los imaginarios, de cómo la gente se representa el país en que vive y en el que quiere vivir. Si tú pierdes eso,
Si de alguna manera no prestas atención a ello, va a venir tarde o temprano una formación política que te recuerde que hacen olvidado eso. Ahora, te quería decir algo sobre Podemos, la crisis de Podemos, que tiene todos estos episodios anecdóticos que son propios de una telenovela, lo que tú quieras, pero no hay que perderse en eso, creo yo por lo menos. Entre Errejón e Iglesias son dos líneas muy distintas de enfrentar la idea de la toma del poder. Errejón está planteando una idea claramente populista, de frente amplio, donde hay que constituir una idea de nación bastante inclusiva para poder llevar a cabo una toma del poder, digamos, de la izquierda radical. Iglesias representa mucho más una línea ortodoxa, más clásica, leninista, de izquierda a izquierda. Sí. Yo creo que Errejón es el político más interesante dentro de Podemos. Yo he leído muchas de sus cosas porque realmente tienen un anclaje teórico interesante. Bueno, además tú acostumbrado a Hegel, ¿no te parecería tan pesado Errejón? Porque mira pero está anclado en libros importantes como el libro de Ernesto Laclau sobre el populismo, tiene una tesis sobre Bolivia que es interesante. O sea, allá hay un político que tiene una idea diferente de si la puede transmitir bien o etcétera, pero esta crisis, y se manifestó mucho en el Congreso de Vista Alegre, estas dos líneas, es muy interesante leer los dos documentos, tuve dos posiciones serias en cuanto que están elaboradas. Y creo que ese es el sustrato que hay que ver porque son alternativas distintas. ¿Y cuál te parece más peligrosa? Bueno, mucho más inteligente es Errejón. La línea de Errejón es aquella línea que tiene alguna posibilidad de éxito, porque la otra es encerrarse en el izquierdismo de siempre. Y ese izquierdismo, como se está viendo hoy día en Podemos, llega a un punto donde comienza a desgastarse, donde llega a su techo, que ha sido un techo muy alto en España, un 20%. Bueno, pero el tradicional era el 10, el 11. El tradicional del Partido Comunista era ese. Han pasado ese techo. Pero si tú no concibes un proyecto de alguna manera más inclusivo, que pueda meter otra gente, no solamente los que están dispuestos a una política más extrema, no llegas a ninguna parte. Y Errejón tiene un proyecto así, por lo menos su idea es tener un proyecto así. Muy inspirado en el populismo latinoamericano, que logra meter todo tipo de clases, sectores sociales, todos los descontentos los suma, y no solamente los descontentos ideológicamente correctos, que es la idea de Iglesias, por decirlo así. Sí. Así que Errejón, yo no sé si tendrá más posibilidad de llevarlo a la práctica, pero sin duda que es el proyecto político que uno debiera decir es el con más potencial dentro de esta izquierda radical. Sí. Bueno, es la hora, pero es que si no, Paco me despide del periódico. Una pregunta breve y una respuesta breve. No, bueno, la verdad es que la entrevista con Mauricio está siendo muy sugerente. A mí me hubiera gustado preguntar sobre cómo evoluciona la situación en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, que está en una situación crítica, y cómo evoluciona López Obrador. Pero no voy a entrar ahí porque yo creo que el asunto de la reflexión sobre lo que representa vos, decía Mauricio, que es empujar un poco, pero también empujar o puede devorar el propio Partido Popular. Y sobre todo desde el Mirador, porque usted ha hecho reflexiones muy interesantes sobre, digamos, la influencia de la inmigración en ese paraíso socialdemócrata que es Suecia, cómo puede afectar, o que digamos que era de libro, ¿no? Sí. Lo que representaba, ¿no? Cómo puede evolucionar el factor de la inmigración, todos esos movimientos en Europa, ¿no? Bueno, la inmigración es la clave de la política europea hoy día. Quien no entienda eso no ha entendido nada, pues es cuestión de verlo en todas partes. Y uno podría hablar también de la globalización, esta es la expresión más concreta. Indudablemente que toda la presión contra la vieja clase obrera industrial que la globalización produce, más la inmigración, es un hecho clave. Hoy día los partidos obreros europeos son los partidos de la derecha nacionalista. El Frente Nacional, por ejemplo, que ahora se llama un poco distinto, Marine Le Pen sacaba más votos obreros que todos los demás partidos juntos. Por lo tanto, hoy día los obreros no cantan la internacional, sino que la nacional de cada país y están en la defensa de sus industrias, de su seguridad, de su estado de bienestar, porque son partidos a veces muy estatistas, como el Frente Nacional francés lo es, por ejemplo, a diferencia de lo que parece ser Vox, que tiene ideas muy distintas, lo cual, sin duda que para mí es un plus, es algo bueno, porque socialismos rojos, socialismos naranjas o lo que sea, no es la solución de España. Por tanto, una de las bases de una reconstrucción ideológica del PP tiene que ser un planteamiento absolutamente coherente, serio, claro sobre la inmigración.
que tiene que estar basado para mí en algunas ideas muy simples. Primero, que la política de inmigración e integración son una sola cosa, que tiene que estar determinada por la política de integración, que a su vez debe responder a la capacidad de integración del país. Si se desborda la capacidad de absorción de la inmigración, tenemos un desborde político, social, etc. El segundo es que tiene que ser una política nacional. La integración de los inmigrantes, la recepción de los inmigrantes es una cosa de España. Los inmigrantes vienen a España y deben recibir una formación, instrumentos para vivir en España, y no en Cataluña, ni en Valencia, ni donde sea, sino que en toda España. Por eso que es el Estado el que debe asumir la conducción de la política de integración, y las comunidades deben aportar lo que puedan aportar, pondrán un poco de su carácter regional perfecto, pero tiene que haber una política nacional de integración y de inmigración. Después, legalidad. Sin legalidad todo esto se desmorona, ¿no? No hay control de los flujos migratorios, no hay política de integración sostenible porque no sabes cuántos vienen, nada. Y eso tiene que ser respecto de la entrada y de la permanencia en España. El que comete delitos, no, hay que calificarlo, por supuesto, pero no se va a quedar en España. Eso tiene que ser absolutamente claro, porque esa es una reivindicación básica de la gente. O sea, si se le exige legalidad para vivir en España, que no todos siguen, eso es otra cosa, ¿cómo no se va a exigir legalidad para llegar a España y para quedarse en España? Que si no, ¿a qué estamos jugando si no entendemos esas cosas? Después tiene que haber un sentido de progresividad. Es decir, los derechos sociales deben ganarse, adquirirse a través de un camino donde tú pruebas que en este país te comportas bien, trabajas, aportas, y no que recibes derechos como quien recibe maná del cielo. Eso es fundamental. Y después tiene que haber un principio que yo llamo de generalidad, que dice que cualquier cosa que un inmigrante pueda recibir, también debe poder recibirla un español. O sea, ningún derecho, ningún apoyo, ningún subsidio puede ganarse por el puro hecho de ser inmigrante, es decir, de no ser español, y negársele a alguien por ser español. Eso implica elaborar políticas que digan, mira, a esta persona, porque es enfermo, porque le falta algo, vamos a apoyarlo. Pero no porque es de Venezuela o extranjero, etcétera, porque si no el español se siente discriminado, se siente excluido, y eso no puede ser. Y finalmente una política donde el individuo está en el centro y no todos estos subgrupos del multiculturalismo que son mundos opresivos del individuo. Tenemos que ser muy claros, o sea, acá estamos para defender y para apoyar individuos libres con movilidad en España, vivan donde quieran, y en su cultura, en su nueva cultura, en la cultura que ellos quieran tener. Y eso es fundamental. Todo el multiculturalismo con esa idea de estos pequeños submundos que viven aparte de la sociedad y no como partes de la sociedad, eso hay que descartarlo radicalmente. Yo creo que si se adoptara una línea de ese tipo, sería una respuesta que hoy día, yo creo que una mayoría de los españoles entendería que es perfectamente correcta y legítima. Yo creo que esta intervención la tenéis que recortar, colgarla, y es una lección magistral para todos los políticos españoles. ¿Y todos los políticos. ¿Por qué no ha estado antes usted aquí? O sea, yo estuve acá unos años. Sí, pero aquí, en dicho esta eso, acaba radio. de explicar todo lo contrario a lo que se está haciendo. Pero se puede hacer. Sí. Pero se puede hacer. Cuidado, esa idea que yo suscribo, yo suscribo todo lo que ha dicho a propósito de la inmigración, pero es la política francesa y no ha funcionado. No. Es decir, frente al modelo multicultural anglosajón, tienes la idea de la república, de la integración, de la escuela que crea franceses, como que nada. Esa es la idea. Otra cosa es que no funcione. De palabra, de hecho, no lo han hecho. Porque no funciona. Y lo hizo Sarkozy, porque es muy difícil. Y lo ha hecho Macron. Porque es muy difícil. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, si necesitamos un ministro de la inmigración, ¿para qué? Si lo tenemos ya hecho, cuajado y además con experiencia. Ahora tenemos que conquistar el gobierno para hacerte el sitio que te quitaron en Chile. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Gracias. Mauricio Rojas. Una pausa, sí, y continuamos con la Crónica Rosa, sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.